Bien, nuevamente buenos días al presente tribunal y muchas gracias por este espacio para contarles y mostrarles nuestro tema y proceso de investigación. Mi nombre es Gómez Astre Macarena, junto con mi compañera Nahuela Inés Allén y dirigidas por la doctora licenciada Mayana Luz, presentamos el siguiente trabajo final de investigación titulado Efecto del uso de audífonos sobre las funciones cognitivas en adultos mayores con presbiacusia, una revisión sistemática. Al pensar en una problemática para nuestra investigación, quisimos centrarnos en la población adulta mayor. Hoy sabemos que la tasa de natalidad está disminuyendo en el mundo general y en Argentina particularmente, por lo que en unos años habrá más población adulta mayor que joven en el mundo. Por eso nos pareció importante concentrar y abordar los esfuerzos necesarios para aquellas dificultades que puedan pasar en su vida, en su día a día. El ritmo de envejecimiento poblacional se ha acelerado. La OMS estima que una de cada 6 personas para el 2030 tendrá 60 años o más, cifra que se duplicará para el año 2050. Y esto plantea una problemática en materia de salud pública para la preservación de la salud y la calidad de vida durante el envejecimiento. Una de las afecciones más comunes relacionadas al envejecimiento es la pérdida auditiva relacionada con la edad o presbiacusia. La OMS estima que alrededor del 30% de las personas mayores a 60 años tienen algún grado de presbiacusia. Y si bien sabemos que este es un problema sensorial, la audición está estrechamente relacionada con la cognición. Funciones y dominios cognitivos como son la velocidad de procesamiento, las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo o la atención, participan activamente en diferentes funciones, como por ejemplo la comprensión del lenguaje. Uno de los primeros estudios longitudinales que logró establecer una relación sólida entre la audición y la cognición fue el estudio publicado por Lin. En este estudio, los participantes que tenían pérdida auditiva, a su vez, presentaban mayor riesgo a desarrollar demencia. Y este riesgo aumentaba conforme aumentaba la pérdida auditiva. Para explicar esta relación, existen 3 hipótesis, donde está la hipótesis de la cascada, que plantea que la pérdida auditiva lleva al adulto a un aislamiento social y este mismo al deterioro de la función cerebral. Por otro lado, está la hipótesis del sobrediagnóstico, que hace énfasis sobre las evaluaciones neurocognitivas, ya que estas están diseñadas para ser empleadas de manera verbal y al ser aplicadas a adultos con una audición degradada, pueden presentarse sesgo en el rendimiento cognitivo. Y por último está la hipótesis de la carga cognitiva, que plantea que el esfuerzo auditivo que requiere un adulto para descifrar un mensaje lleva a la pérdida de recursos cognitivos. Si bien sabemos que los audífonos tienen una función sobre la amplificación de la audición, como la amplificación de la audición, nos surgió el interrogante de conocer si estos mismos tienen funciones protectoras sobre la función cognitiva. Se han realizado investigaciones previas en este tema, pero estos incluían diferentes tipos de tecnología auditiva en poblaciones de edades muy variadas, en periodos de tiempo limitados para conocer y observar efectos significativos en la cognición. Entre ellas existe la revisión sistemática previa realizada por Machado y colaboradores en el 2024, la cual analiza el papel del uso de los audífonos en las funciones en personas diagnosticadas con preauditiva y demencia. Pero la inclusión de personas que puedan tener algún trastorno neurodegenerativo podría dificultar observar si los cambios observados en la cognición tienen relación con la pérdida auditiva en sí o con la progresión propia de dichas patologías. En contraste, la presente revisión sistemática busca abordar el uso de audífonos como un factor protector de las funciones cognitivas en adultos mayores cognitivamente sanos. Para responder a la problemática de nuestra investigación, nos propusimos el siguiente objetivo general: analizar si los adultos mayores con presbiacusia que utilizan audífonos presentarían mejor función cognitiva que aquellos que no utilizan ninguna tecnología auditiva, según la literatura científica ubicada entre 2015 y 2025. También nos propusimos los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, describir las características bibliométricas de los estudios y su calidad metodológica. En segundo lugar, analizar el tipo de estudio, característica de los audífonos y la selección de la muestra. En tercer lugar, identificar covariables reportadas en los artículos seleccionados. Como cuarto objetivo, caracterizar la evaluación de la función cognitiva mediante la identificación de los dominios cognitivos y los instrumentos neurocognitivos empleados.
Y como último objetivo específico, determinar en qué dominios cognitivos, memoria de trabajo, atención, función ejecutiva y velocidad de procesamiento, el uso de audífonos puede generar cambios significativos. En relación al diseño metodológico aplicado, este consta de una pregunta PECO, donde la población son adultos mayores a 60 años con presbiacusia, la exposición, el uso de audífonos, la comparación, adultos mayores no usuarios de audífonos y el outcome o desenlace, las funciones cognitivas. La estrategia de búsqueda se realizó con el fin de localizar artículos publicados entre el 2015 y el 2025. Para ello, se diseñó un sintagma de búsqueda con palabras claves codificadas por DEX y MESH en inglés y en español. Estas, en conjunto con operadores booleanos, fueron aplicadas a bases de datos Google Scholar, PubMed y Lilacs, con un filtro de 10 años. Con el fin de localizar una muestra específica, se eligieron los siguientes criterios. Se van a incluir estudios longitudinales originales que en su muestra tengan adultos mayores a 60 años con presbiacusia, usuarios de audífonos por primera vez, sin patologías neurológicas de base ni antecedentes depresivos. También estos estudios deben comparar grupos de usuarios y no usuarios de audífonos, y al momento de evaluar la cognición se deben utilizar instrumentos validados y adaptados al idioma donde se toma la muestra. También se van a incluir artículos publicados en idioma inglés, español o portugués. En relación a los criterios de exclusión, se van a excluir artículos de calidad baja medidos a través del JBI, también estudios donde el grupo de control sea un grupo sin pérdida auditiva o con alguna intervención con implante coclear. También se excluyen estudios donde la segunda evaluación posterior a la implementación del uso de audífonos se haya realizado antes de los 6 meses. Para la selección de los artículos, se cargaron las búsquedas de las bases de datos seleccionadas al sistema Rayan. El cribado se realizó en ciego y en consenso por parte de las investigadoras y se cargaron un total de 3.314 artículos. Al cribado por título y resumen y luego por texto completo, nuestra muestra final quedó conformada por 6 artículos. Con el fin de evaluar la calidad metodológica y la evidencia científica de estos 6 artículos, se utilizó la herramienta JBI. Esta aporta preguntas sistemáticas dependiendo del tipo de estudio y el diseño metodológico, a las cuales se contabilizan solamente las que obtienen un sí. La muestra de esta revisión obtuvo una calidad metodológica alta. Bien, en relación a los resultados de esta investigación, observamos que los 6 artículos publicados, 2 eran norteamericanos, 2 europeos, 1 oceánico y 1 asiático, publicado entre los años 2018 a 2025. En relación a la calidad metodológica, como se mencionó anteriormente, fue evaluada por el JBI. Esta nos permitió observar que 5 de 6 artículos se clasificaron como calidad metodológica alta y 1 solo como calidad metodológica moderada. En relación al segundo resultado, la muestra de enfoque cuantitativo presentó una heterogeneidad metodológica del tipo de estudio, siendo 4 experimentales y 2 observacionales. Con respecto a las características de intervención con audífonos, la lateralidad fue reportada por 3 artículos como bilateral. Otros 3 artículos no especificaron este dato, el cual toma relevancia ya que la presbiacusia requiere un equipamiento bilateral. Por otro lado, con respecto al registro de uso de audífonos, dos artículos los registraron como mediante los registros de uso de los mismos audífonos de manera objetiva. Y otros 3 artículos lo reportaron de manera subjetiva mediante cuestionarios de autoinforme. Se destaca que el estudio de Bells fue el único que incluyó ambas medidas en sus artículos. Con respecto a la selección de la muestra de los estudios, estos la realizaron de manera aleatoria y por conveniencia, conformando un total de participantes usuarios de audífonos de 1.117, en contraste con el grupo de no usuarios, que fue de 10.868. Esta diferencia significativa entre ambos grupos se da por el estudio de Zhang, que al ser un estudio longitudinal y observacional de 7 años,
presentó una muestra de más de 10.000 participantes no usuarios de audífonos, generando esta disparidad entre grupos. En relación a los criterios de selección de la muestra de los participantes, si bien observamos que los criterios eran iguales a los de nuestra presentación, a los de nuestra investigación, algunos autores incluyeron otros criterios que hacían única a su muestra, como por ejemplo la inclusión en 3 artículos de test de activado cognitivo global inicial para conocer el estado cognitivo inicial de los participantes. También destacamos que el estudio de Lin del 2023 fue el único en destacar a la agudeza visual como un criterio de exclusión. La muestra se conformó mayormente por el género femenino, con edades variables entre 60 y 76 años. Con respecto a las covariables medidas en los artículos, estas fueron importantes ya que podrían tener una influencia en los resultados en la relación entre el deterioro cognitivo y la pérdida auditiva. Estas también tenían un papel importante en los análisis estadísticos. En el siguiente gráfico se muestra en el eje Y las covariables que fueron identificadas y en el eje X la cantidad de veces que fueron medidas en los estudios. Como se observa, con mayor frecuencia se controlaron las características demográficas, como lo son el sexo, la edad y el nivel educativo, en conjunto con el grado de pérdida auditiva. Esto fue reportado como medidas de equiparamiento entre grupos de usuarios y de no usuarios. También con menor frecuencia se controló la capacidad cognitiva inicial y la presencia de la proteína alelo APOE epsilon 4 como un factor de riesgo a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Estas se reportan como covariables controladas con el fin de conocer las condiciones preexistentes de los participantes. También como condiciones de salud preexistente, experiencias previas de audífono, coeficiente intelectual y la actividad física se reportaron con menor frecuencia presentándose en uno de los artículos. Sobre el cuarto resultado, sobre los test neurocognitivos utilizados para evaluar la cognición, observamos que la muestra incluía mayormente al test cognitivo MoCA o Montreal Cognitive Assessment y el MMC, el Mini Mental State Examination. Estos fueron los más utilizados en toda la muestra. También se utilizaron pruebas de coeficiente intelectual, como son el WISE o WASI, y diversas baterías neurocognitivas que podían evaluar los dominios de forma específica. Los dominios evaluados en esta muestra fueron la velocidad de procesamiento, la atención, funciones ejecutivas y memoria de trabajo, observándose que el más evaluado fue la memoria de trabajo, coincidiendo con las pruebas que se utilizan para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. Y los menos evaluados, la función ejecutiva y velocidad de procesamiento. En la siguiente tabla se presentan a los artículos ordenados de manera cronológica desde el más antiguo al más reciente. También se puede observar el tiempo de intervalo de las mediciones, que va desde los 6 meses hasta los 7 años, la clasificación de grupos según usuarios y no usuarios por uso de audífonos, y el uso de audífonos por horas en un día. También los test estadísticos utilizados en cada uno de los estudios. En la siguiente tabla se observan el desempeño de los dominios cognitivos según grupos de usuarios y de no usuarios. En verde podemos observar los dominios que presentaron mejoras, en rojo los dominios que presentaron cambios negativos frente al no uso de audífonos, en celeste los que no presentaron cambios y en amarillo los que no fueron evaluados. A grandes rasgos podemos observar que la memoria de trabajo fue la que presentó cambios positivos, que la velocidad de procesamiento fue un dominio que no recibió evaluación, casi, y también se destacan el estudio de Zhang, que fue el único estudio que evaluó la cognición de manera global. También los estudios de Cuoco y de Saran fueron los que presentaron mayores cambios significativos en la mayor cantidad de dominios. Bien, a raíz de los objetivos y resultados de esta investigación, se plantea la siguiente discusión, donde en términos generales, los estudios incluidos sugieren que la rehabilitación auditiva a través de los audífonos podría tener algún papel e influencia para el mantenimiento de ciertas funciones cognitivas, pero la consistencia y la magnitud de los resultados puede variar entre las investigaciones. Se observó que hay un aumento de artículos en los últimos 5 años que podría reflejar un creciente interés científico. También la concentración de publicaciones en países de altos ingresos
puede dificultar la generalización de los resultados a contextos con diferentes sistemas sanitarios o condiciones socioeconómicas. También, a su vez, la utilización de diseños longitudinales representa una fortaleza, ya que este permite observar la relación entre el deterioro cognitivo y la pérdida auditiva de forma detallada a lo largo del tiempo. Sin embargo, existen unas consideraciones éticas y prácticas en relación a la conformación de grupos de comparación. Esto va a limitar la realización de estudios experimentales de mayor duración y con muestras más amplias, ya que limitar a personas diagnosticadas con pérdida auditiva el uso de audífonos o con fines exclusivamente científicos va a suponer un dilema ético. En relación a las covariables medidas, como se mencionó, estas fueron importantes porque podrían tener una influencia sobre los resultados. Entre las más importantes destacamos a la severidad de la pérdida auditiva, ya que investigaciones previas han afirmado que existe una relación dosis-respuesta entre el grado de pérdida auditiva y el grado de deterioro cognitivo. El informe 2020 de la Comisión de The Lancet sobre atención, prevención e intervención a la demencia menciona la pérdida auditiva como un factor de riesgo, un factor potencialmente modificable al desarrollo de demencia. Otra de las variables medidas fue el nivel educativo, ya que se considera que este puede tener una influencia sobre los resultados de los test neurocognitivos y también de la forma en la que el cerebro se adapta a los cambios relacionados al envejecimiento. Esto puede relacionarse con la hipótesis de la reserva cognitiva desarrollada por Stern, la cual plantea que estas personas pueden hacer un uso más eficiente de sus redes neuronales y compensar mejor el daño cerebral o retrasar la manifestación de sus efectos. Otra covariable también medida fue la presencia de la proteína alelo APOE en su epsilon 4, la cual se plantea como uno de los factores de riesgo genéticos más importantes a desarrollar enfermedad de Alzheimer. Esta se mide a través de muestras de saliva por la genotipificación del ADN. El estudio de Sando y colaboradores de 2008 no tan solo afirma que este es un factor de riesgo genético, sino que también lo asocia a una aparición más temprana de la enfermedad. Se consideró importante destacar que los aspectos sociales, como son la vinculación e interacción de los adultos mayores con su entorno, no fue medido por ninguno de los estudios. Esto podría tener una implicancia también sobre la función cognitiva y se podría explicar mejor desde la hipótesis de la cascada, la cual plantea que a partir de la pérdida auditiva surgen una serie de eventos secundarios que incluyen la dificultad en la comunicación, menor interacción social, síntomas depresivos, una disminución de la estimulación cognitiva, que esta serie de eventos a largo plazo pueden generar un deterioro de dominios cognitivos, aumentando el riesgo de desarrollar demencia. Por lo que desde esta perspectiva, el audífono no solamente podría aportar una amplificación auditiva, sino también irrumpiría con esta cascada de consecuencias. Además de las covariables reportadas por los estudios, gran parte de los estudios reportaban también riesgos de sesgos que fueron surgiendo a medida que las investigaciones se desarrollaban y por lo tanto podrían tener influencia sobre los resultados. Por eso consideramos importante mencionarlos. En primer lugar, destacamos el breve seguimiento como un periodo corto de 6 meses no puede ser suficiente para observar cambios significativos del uso de audífonos sobre la función cognitiva. Como mencionamos anteriormente, el estudio de Saran fue el único que presentó, fue uno de los estudios que presentó mayores cambios mejoras en la mayor cantidad de dominios. Y a su vez, este estudio tuvo un seguimiento de 3 años. En contraste con los demás estudios que mostraron unos resultados más limitados con los que tenían seguimiento de 6 meses. Por lo que podemos decir que la rehabilitación auditiva se va a consolidar en el tiempo gracias a la adaptación del audífono y a los mecanismos de neuroplasticidad de reestimulación auditiva. Otro sesgo reportado fue el sesgo en la comprensión de consignas por la administración del test. Este se refiere a que algunos instrumentos neurocognitivos utilizados para evaluar la cognición necesitaban de una adecuada recepción y comprensión a estímulos que se presentaban de manera verbal. Esto claramente representa una dificultad para las personas con presbiacusia y se relaciona directamente con la hipótesis del sobrediagnóstico, la cual plantea que la relación entre la pérdida auditiva y el deterioro cognitivo
está sobreestimada debido a sesgos inherentes en la forma en la que se midió la cognición. En esta perspectiva, las personas con pérdida auditiva van a obtener puntuaciones inferiores, creando sesgos en los resultados o una clasificación errónea de deterioro cognitivo. En relación a los test utilizados, como mencionamos anteriormente, el MoCA y el MMSE fueron de los más utilizados en la muestra. El estudio previo de Aguilar Navarro del 2018 demostró que el test cognitivo MoCA podría analizar una gama más amplia de funciones cognitivas y también detectar estadios preclínicos de la demencia, siendo que el MMSE podría hacerlo pero en estadios más avanzados de la enfermedad. A pesar de esta diferencia importante entre ambos tests, se observó que el más utilizado en nuestra muestra fue el Mini Mental State Examination. Por otro lado, con respecto a la evaluación de los dominios específicos, destacamos que la memoria de trabajo fue el dominio que presentó mayor frecuencia de evaluación. Esto resulta esperable debido a que la memoria, las alteraciones mnésicas, como la pérdida de memoria, es uno de los principales indicadores clínicos cuando se desarrolla la enfermedad de Alzheimer o la demencia. Pero en la relación audición y cognición también interfieren otros dominios, como lo son la atención, la función ejecutiva y la velocidad de procesamiento. Pero estos dominios recibieron menor frecuencia de evaluación. Un estudio previo de Lin demostró que utilizando el Digital Symbol Substitution Test, que está encargado de evaluar la función ejecutiva y la velocidad de procesamiento, relaciona de manera directa a la pérdida auditiva con tareas que requieran control ejecutivo y rapidez mental. Uno de los principales hallazgos de nuestra revisión es que los audífonos podrían tener efectos beneficiosos sobre el rendimiento cognitivo. Esto se puede observar gracias a la comparación de grupos de usuarios y de no usuarios de audífonos. Pero las mejoras no fueron homogéneas para todos los dominios, sino que la memoria de trabajo fue la que obtuvo efectos consistentes. Por lo que esto es esperable debido a su papel fundamental en la comprensión del lenguaje, permitiendo retener y procesar la información auditiva que ingresa con el fin de comenzar la comprensión o la interpretación del mismo. Por lo que podemos decir que la amplificación auditiva va a favorecer a las funciones que dependen de manera directa de procesamientos auditivos. Esto se puede relacionar con la hipótesis de la carga cognitiva, donde se plantea que ante una señal auditiva degradada se van a destinar mayor cantidad de recursos cognitivos a la detección auditiva. Esto va a dejar a otras funciones sin estos recursos, por lo que en esta perspectiva el audífono va a actuar como un atenuador del esfuerzo perceptivo, favoreciendo un uso más eficiente de sus redes neuronales y recursos cognitivos. Sin embargo, es importante que exista una adherencia al tratamiento, es decir, una adherencia al audífono. Así, desde una mirada más integral, la intervención y evaluación fonoaudiológica va a tener un papel interdisciplinario para la detección temprana e intervención de la pérdida auditiva. Y los hallazgos relacionados a los beneficios observados en la cognición no deben verse de manera aislada, sino como parte de un proceso más amplio de promoción de la salud y salud cognitiva durante el envejecimiento. Así, los audífonos y la rehabilitación auditiva podría contribuir a preservar la funcionalidad, la cognición y la calidad de vida de los adultos mayores. Con respecto a las fortalezas y relevancia de la presente investigación, se destacan la inclusión de pacientes sin trastornos cognitivos o depresivos y la limitación de adultos mayores a 60 años. También los aportes, se destacan que los hallazgos de esta revisión otorgan una nueva perspectiva integral a la rehabilitación auditiva. Respecto a las limitaciones de este estudio, observamos que ante nuestros criterios de inclusión y exclusión podrían haber limitado la inclusión de artículos que se hayan realizado en diferentes idiomas, publicados en bases de datos no indexadas o en contextos locales, lo que podría causar que algunos hallazgos potencialmente valiosos no hayan sido incluidos en nuestra muestra final. A su vez también que la existencia de artículos de estudios realizados en Latinoamérica
también se pudieron haber excluido, o en contextos en contextos similares al nuestro, que dificulta claramente la extrapolarización de los resultados a la población local. Hay evidencia suficiente de artículos de alta calidad metodológica para sugerir que los audífonos contribuyen al mantenimiento de determinadas funciones cognitivas, pero se requieren de nuevas investigaciones que puedan observar los alcances de estas sobre la función cognitiva, por lo que sugerimos caracterizar de manera integral la pérdida auditiva, ya que la gran parte de los estudios evaluaron la audición mediante audiometría, y la inclusión de la logoaudiometría podría permitir observar cómo la pérdida auditiva afecta en la vida cotidiana del adulto mayor. También se podría, una mayor estandarización y consenso de los test cognitivos, como su adaptación, podría beneficiar y evitar sesgos en futuras investigaciones. También otra sugerencia es continuar por conocer el papel de aquellas variables que pueden ser confusas a la relación al deterioro cognitivo. Entre ellas destacamos como importantes la presencia de la proteína del alelo APOE4 y los aspectos sociales, ya que la predisposición genética y el aislamiento social relacionado a la pérdida auditiva puede tener alguna influencia sobre la evolución cognitiva. También objetivar el registro del uso de los audífonos a través del data logging o registro automático del propio audífono, que puede ayudar a cuantificar mejor las horas de uso del dispositivo. Y también evitar los sesgos de memoria que puede traer el autoinforme. Con respecto a la conclusión de esta revisión sistemática, decimos que los estudios sugieren que el uso de audífonos tiene un efecto beneficioso sobre la memoria de trabajo, la función ejecutiva y la atención. Sin embargo, la limitada evidencia actual exige investigaciones futuras con metodologías estandarizadas, además de un enfoque interdisciplinario que promueva la detección temprana y el acceso a tecnologías auditivas para preservar la salud cognitiva en el envejecimiento. Estas son las presentaciones previas del trabajo en la segunda jornada de actualización científica del Servicio de Fonoaudiología del Hospital Nacional de Clínicas y en el Seminario de Semillero de Producción Científica. Muchas gracias.